tal, apreciados estudiantes del IM? Les saluda Ana Carrillo, una persona que con mucho gusto les va a impartir la clase número 8 de nivel 1. He sido parte del equipo de maestros y de la coordinación de clases en nuestra escuela de líderes ya por algunos años, y hoy estoy frente a ustedes para impartirles esta clase llena de gozo y gratitud por la oportunidad, por el privilegio de poder compartir con ustedes un tema tan importante como lo es discípulos sabios en el matrimonio. Quiero invitarles a orar para comenzar nuestra clase, no sin antes recomendarles tengan su manual a la mano, tengan donde tomar notas, porque aunque procuramos apegarnos al tema y damos lectura de varios puntos, también el Espíritu Santo se mueve y complementa con diversas cosas para enriquecer nuestro tiempo de capacitación, de equipamiento, de impartición. Amén. Así que oremos para dar comienzo a nuestra clase número 8 de equipamiento personal nivel 1. Discípulos sabios en el matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada estudiante. Gracias porque pones en ellos el querer como el hacer para seguirse preparando, Señor. Sabemos que de una escuela de líderes manan futuros líderes, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tú equipas, que tú preparas, que tú derribas argumentos, que tú quitas todo temor, toda inseguridad y revelas el llamado que has puesto en cada uno, Señor. Sé tú en este tiempo de clase, Padre, y que el propósito se cumpla, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nuestra clase se llama Discípulos sabios en el matrimonio. Los propósitos de este tema es afirmar los matrimonios de los discípulos de impacto mundial, preparar a los solteros para ser sabios en su relación matrimonial cuando llegue el momento de casarse, además de impartir los principios de sabiduría que edifican cónyuges sabios. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios por nuestra escuela de líderes, amados, es que estamos aquí preparándonos para cuando ejerzamos liderazgo, para cuando estemos frente a una célula, frente a un grupo de personas. Y le doy gracias a Dios porque al tiempo que nos preparamos para impartirles o para instruirles a ellos, nos preparamos para nosotros también. Es decir, el beneficio no es solo para aquellos a quienes vamos a impartir, sino para nosotros mismos. En nuestra área del matrimonio, como futuros líderes, yo declaro que usted ya es un líder, ya se ve como un líder. Mire, ya está en su clase número 8 y la verdad es que aunque le faltan todavía 3 niveles de nuestra ELIM, muchos empiezan a ejercer liderazgo desde el transcurso de su preparación en este proceso. Entonces, no sé en qué momento usted vaya a comenzar a ser líder, pero yo declaro en el nombre de Jesús que usted va a ser un líder de impacto mundial, un líder bien preparado y con un buen matrimonio. Por eso este tema me da mucho gozo, porque creo que va a ser para que usted también mejore su matrimonio, tenga un buen matrimonio y además ejerza liderazgo en los matrimonios que lleguen a su célula, en los matrimonios que Dios ponga para que usted evangelice. Entonces todo eso trae beneficios enormes, no limitados, beneficios ilimitados. Amén. Como cada clase tenemos una base bíblica y quiero compartirles Proverbios 18:22. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y yo creo que se aplica en la forma opuesta también. La que haya esposo halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, para Dios es bueno tener esposo. Para Dios era bueno que tuviéramos esposos. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, la palabra de Dios dice al varón: ama a tu esposa y trátala bien, sé tierno, sé cortés. Amén. La palabra de Dios tiene tanto contenido en cuanto a consejos matrimoniales que la verdad es maravilloso poder recibir directamente de parte de Dios las reglas para poder tener un buen matrimonio. Otra escritura se encuentra en 1 de Pedro 3, versículos 7 al 17. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto está tremendo, amados. Esto está tremendo. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el propósito de esta clase se cumple. Quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios toma control de cada palabra y es palabra viva para usted y usted la recibe y usted se goza en el nombre de Jesús. Amén. Los 10 mandamientos para el esposo que quiere vivir sabiamente con su esposa. Vamos a entrar en esta parte. Si usted tiene su manual, como yo se lo recomendé al principio, su manual y su cuaderno para notas, estamos en la página 54 de su manual de nivel 1 de equipamiento personal. Y dice, los 10 mandamientos para el esposo que quiere vivir sabiamente con su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Es una escritura que nos dice, que le dice al varón cómo debe vivir con su mujer. El primer punto dice, da honor a tu mujer como a vaso más frágil. En otras palabras, o tratando de ampliar este punto, honra a tu esposa con cuidados constantes y delicados. Este es un buen consejo de parte de la palabra de Dios para el varón. Honra a tu esposa con cuidados constantes y delicados. Otro punto es darle atenciones de protección. Varón, la mujer necesita sentirse protegida. La mujer necesita sentirse segura. El varón le corresponde hacer sentir a su mujer que tiene su protección y que con él está segura. Estos son consejos sabios, no son consejos dados por mí, son consejos extraídos de la palabra de Dios para el varón. Número 2, da honor a tu mujer como a coheredera de la gracia de la vida. Ampliando este punto, honra a tu esposa como una igual a ti. Es común entre cónyuges el querer humillar a su pareja y hacerles ver como inferiores. Pero mire lo que la palabra de Dios nos aconseja. Honra a tu esposa como una igual a ti. Aun cuando sabemos que la palabra de Dios establece que el varón es la cabeza del hogar, que el varón es el sacerdote, podría decirse de otras palabras la máxima autoridad en la familia, pero aún así, mire, la palabra de Dios recomienda, honra a tu esposa como una igual a ti. Honra a tu esposa tomándola en cuenta para decisiones importantes. Este es un muy buen consejo. Aunque usted, varón, sepa que usted tiene la última palabra, que usted es el que toma la final decisión, considere a su esposa. Tómela en cuenta para decisiones importantes. Recuerde que ella es la que ora, es la que se mete con Dios y en algún momento puede darle una opinión dirigida por Dios. Así que tómela en cuenta. Nunca la haga sentir que vale menos porque ella es coheredera, como dice esta parte de la palabra.
El siguiente punto, sé de un mismo sentir con ella. Estoy sacando todos estos puntos de Primera de Pedro 3, a partir del versículo 7. Sé de un mismo sentir con ella. Esta no es una opción, esta es una orden que todos debemos seguir. Dice, decide sentir lo que tu esposa siente. Estos consejos son directamente para el varón. Decide sentir lo que tu esposa siente. Hay varones, hay esposos un poquito egoístas que no consideran el sentir lo que su esposa siente, cómo piensa ella respecto a cada cosa que se hace en el hogar, respecto a cada decisión o respecto a las circunstancias que se presentan. Por eso el esposo debe de buscar sentir lo que ella siente. Determínese a sentir lo que su esposa siente partiendo de Filipenses 2, dice lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Mire, primera de Filipenses dice, sientan lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Como esposos debemos buscar sentir lo mismo. El varón debe buscar sentir lo que su esposa siente. Y dice además, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es bíblico. Y no es solamente en relación a la esposa, pero primeramente hacia su esposa, completen el gozo de... Esta es una carta, bueno, escrita a los filipenses, pero usted sabe que cuando dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, es como diciendo, Pablo diciendo, alégrame sintiendo lo mismo que tu esposa siente y que los demás sienten, sean unánimes, sientan una misma cosa. Entonces este consejo es principalmente para el varón buscando sentir lo que su esposa siente ante las circunstancias. En otras palabras, y una frase muy común que se utiliza es, póngase en sus zapatos de vez en cuando. Póngase en sus zapatos de vez en cuando. Ella tiene responsabilidades muy fuertes también. Si labora o no labora fuera del hogar, finalmente también tiene el hogar en sus hombros, los hijos, muchas cosas que también como varones a veces no alcanzan a comprender. Por eso este consejo. Recuerde que el amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13:5 dice, por lo tanto, no busques como agradarte a ti mismo, sino a ella, porque el marido tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. Yo creo que estas palabras ni siquiera necesitan interpretación. A veces leemos la Biblia y como que pedimos, a ver, vamos a leer otras versiones, vamos a preguntarle a nuestro líder qué significará esto, pero en realidad esta palabra no tiene interpretación. Así de sencillo, el marido tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. Muy buen consejo en esta clase de mandamientos para el esposo que quiere vivir sabiamente con su esposa. El número 4, sé compasivo con ella. Ten empatía. La empatía quiere decir eso, conectarse con lo que el otro siente, ponerse en su lugar, como dicen popularmente, ponerse en sus zapatos. Eso es empatía. El esposo tiene que tener empatía con su esposa. Trate de sentir lo que ella siente, que le duela lo que a ella le duele. Compréndala, especialmente cuando algo le moleste, le lastime o cuando ella esté enferma. Mire qué interesante. Si lográramos, vamos a orar por pedirle a Dios que todo esto se nos grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, principalmente a los varones, porque estos son consejos para los varones. Pero vamos a pedir que esto se quede y que lo alcancen a poner por obra en cuanto se presente la situación. Recuerde que la mujer tiene sus periodos de cambios hormonales. Sea compasivo con ella y no la juzgue por ello. Igual que la mujer tiene sus periodos de cambios hormonales, los varones también tienen sus momentos, pero en este punto se refiere, pues sí, precisamente a ese periodo menstrual que llega cada mes o ya pasando el tiempo de la edad, cuando ya está en el tiempo de la menopausia. Es decir, las manifestaciones hormonales van a estar ahí frecuentes. Entonces el varón, el esposo, si quiere ser un buen esposo, si quiere vivir sabiamente con su esposa, tiene que estar preparado para
esto y tener la mejor disposición. Número 5, ámela fraternalmente. Ámela también como a una hermana, como a una madre. Ámela con respeto, con atenciones, con cariño y con ternura. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19, la palabra de Dios hablándole al esposo. Esposo, sé inteligente, varón, sé inteligente y cuida de tu esposa como la palabra de Dios te dice, y vas a tener un excelente matrimonio. Pero lo mejor es que vas a poder enseñar en tu célula a los matrimonios que lleguen. Imagínate ver llegar matrimonios en desaveniencia. Imagínate ver llegar matrimonios en conflicto. Imagínate ver llegar matrimonios jóvenes y tú sabiendo ya, teniendo ya este conocimiento, gloria a Dios por eso, y mejor aún ya habiéndolo vivido, ya habiéndolo aplicado. Entonces lo vas a poder enseñar no solo basado en la palabra de Dios porque ya lo conoces o lo sabes, pero también porque ya lo viviste. Vas a poder darles tu testimonio y les vas a poder decir, funciona, porque para la gloria de Dios su líder tiene un buen matrimonio. O sea, el líder de célula debe tener un buen matrimonio. Esto es para ti, pero te va a servir para impartirlo, para enseñarlo. Para nosotros primeramente, ¿verdad? Como líderes de célula y luego para impartirlo a los asistentes. Recuerde que después de cada pleito que tenga con su esposa, habrá reprobado en la mayoría de los mandamientos que Dios estipuló para los maridos sabios. Santo Dios. Ni siquiera dice cómo terminó la cosa, ni cuál era la razón de la discusión. Solo dice, recuerda que después de cada pleito que tengas con tu esposa, habrás reprobado en la mayoría de los mandamientos que Dios estipuló para un marido sabio. Por otro, yo creo que más bien a lo que se refiere es a que no debe haber un pleito. No debes de entrar, varón, no debes de entrar en un pleito con tu esposa. Lo contrario a un marido sabio es un marido necio. Vamos al punto número 6. Estoy en la página 55. Recuerden que esto es una clase. Así que usted tiene que tener su manual y debe de estar tomando notitas. Yo se lo recomiendo. Número 6. Sé misericordioso con ella. Cuando se equivoque o cuando a su parecer haga algo que está mal, no la condene. Recuerde que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tienes misericordia para con los demás, primero tienes que tener misericordia para con tu esposa. Así que es importante, varones, es importante. No sea duro, no sea rudo con ella, concédale la misericordia. Así como perdona al amigo, al compadre, al hermano, ¿verdad? Así también sea misericordioso con su esposa. Número 7, sea amigable con ella. Trátela siempre como a una amiga en la cual puede confiar. Nunca la trate como a un enemigo. Ni siquiera cuando sienta que ella se está portando como enemiga, ni siquiera cuando sienta que ella lo está atacando, lastimando con su conducta. Esto es fruto del Espíritu Santo, definitivamente. Porque un varón puede decir, ¿cómo me está pidiendo que yo trate a mi esposa, que no la trate como enemiga cuando ella me está tratando a mí como enemigo? ¿Cómo me está pidiendo que yo la respete, la ame, la cuide cuando ella no me respeta, no me ama y no me cuida? Con la ayuda del Espíritu Santo, si usted se asegura de portar el Espíritu Santo, usted va a poder ser ese marido sabio. Es precisamente para lo que Dios viene a nuestras vidas, para que logremos cambios que sin Él no podríamos lograr. Así que si usted quiere ser un marido sabio y quiere lograr este testimonio para cuando ya usted esté frente a su célula y pueda ayudar a muchos matrimonios más que desconocen estas enseñanzas o las conocen pero no las viven y no las aplican, usted comience por aplicar en el nombre de Jesús y no la trate como enemiga. Amén. ¿Y cómo? Pues llénese del Espíritu Santo, porque los frutos del Espíritu Santo son amor, paciencia, dominio propio, que son las 3 cosas que usted necesita para cuando su esposa lo trate como enemigo, lo trate mal, sea ingrata, lo trate con la punta del pie. Usted, por la llenura del Espíritu Santo que trae en usted reacciona en el Espíritu, no en la carne.
y usted la trata bien. Y eso, mire, la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Si usted logra responder bien, si usted logra dominarse, ella va a empezar a notarlo. Quizás no a la primera, pero va a empezar a notar cómo usted reacciona en control, a pesar de que usted está siendo injusta, ingrata, grosera, pero él, por estar lleno de la presencia de Dios, reacciona en dominio y va a empezar a ver cambios, se lo garantizo. Se lo garantizo. Usted debe guardar su corazón siempre amigable, siempre listo para la paz, siempre listo para perdonar, siempre listo para disfrutar lo que hacen como amigos, porque los esposos son amigos. De hecho, deben ser los mejores amigos. Yo no veo un esposo teniendo un mejor amigo por fuera, mucho menos una mejor amiga. Ni veo una mujer, una esposa, teniendo una mejor amiga por fuera, ni mucho menos un mejor amigo. Su mejor amigo debe ser su cónyuge. Y estos son consejos sabios, amados. Valen oro, valen oro. Dele valor a esta clase, apréciela, vívala. Siéntese si anda por ahí haciendo otras cosas, siéntese. Si está manejando, pues no me agrada mucho porque no puede tomar nota, no puede cerrar sus ojos para orar, no puede poner toda la atención, pero finalmente la palabra está escrita, la palabra está dada. Punto número 8, estoy en la página 55. Dice, nunca le hagas nada malo, no le devuelvas mal por mal. Nunca permitas un espíritu de venganza. Esposos, varones, hombres casados o jóvenes que un día se van a casar, nunca permitan un espíritu de venganza. Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La palabra de Dios diciéndote, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Y a lo mejor hay personas aquí escuchándome que batallan con esto. Se enojan fácilmente, se enfurecen fácilmente. Y la Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea, en alguna manera es hasta cierto punto natural que el enojo venga a nuestras vidas. Pero no debemos permitir que esa ira, ese enojo nos controle. Por eso la palabra de Dios diciéndole, y especialmente a ti que estás casado, imagínate en ira, enojado, lastimas a tu esposa, lastimas a tus hijos, les dañas el corazón. Y después no entiendes el porqué de sus conductas, después no entiendes el porqué de su dolor, de su tristeza. Dios nos perdone y Dios nos guarde de dañar a los seres que amamos, pero sucede, por eso estamos aquí dando estos consejos. Desecha la venganza, desecha la ira, desecha el enojo. Consejo número 9, y estoy enfocándome al varón porque este es el título de esta clase. Consejos sabios para los varones, para los esposos que quieren tener matrimonios sabios. Amén. Dice el número 9, nunca le hables mal, nunca le saques sus defectos, no le devuelvas maldición por maldición. Qué interesante, qué importante. Estas cosas no se hablan con frecuencia. Dele gracias a Dios que usted las está escuchando, no de mí. Usted la está escuchando de parte de la palabra de Dios, de parte de Dios, porque Dios quiere que usted tenga un buen matrimonio. Entonces, nunca le hable mal por mal. Nunca le saque sus defectos. Esto es una mala costumbre que tienen muchos esposos. Hablan mal de sus esposas, a veces con los amigos, con la familia y a veces frente a ella. ¿Cómo puede usted pensar que ella va a sentirse bien que usted esté sacando sus defectos frente a los demás? Dice Primera de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Por supuesto, es una enseñanza en general, pero por supuesto que mejor. ¿Y qué mejor que comenzar con su esposa? Busque la paz y sígala. Busque la paz, refrene su lengua de mal frente a su esposa, frente a sus hijos. Qué hermoso, yo puedo visualizar un hogar transformado por esta palabra. Puedo visualizar personas trabajando en estas áreas, comenzando a aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Sabe una cosa? Si yo fuera usted, abriría de nuevo mi libro, mi manual,
en otro momento, o escucharía de nuevo este video para que se me grabe bien, para que cada día yo recuerde que la venganza no debe ser parte no debe ser parte en mi persona, que la palabra que habla mal no debe salir de mi boca, que la palabra que habla los defectos de mi esposa, a quien amo, a quien debo proteger y cuidar, no deben salir de mi boca, que no debo devolverle mal por mal, que no debo verla como enemiga. Imagínense, hay que estar recordando esto porque de repente viene una situación sorpresiva y reaccionamos mal, no como se nos enseñó, no como nos está enseñando la palabra. Entonces yo les animo a aplicar estos consejos. Es bien hermoso porque lo estamos aprendiendo para tener un buen matrimonio, pero al mismo tiempo quedamos hiper archi mega plus equipados para ministrar otros matrimonios. Y ese es el papel del líder de célula. El líder es influencia. Usted va a ser influencia cuando vean cómo se lleva con su esposa, cómo la trata. Usted va a ser influencia, no le va a tener que enseñar ni a sus discípulos, ni a sus hijos, ni a su familia, ni a sus amigos. Porque cuando los demás vean cómo usted trata a su esposa, incluso si ella llegara a cometer el error de agredirlo, faltarle al respeto y usted reaccionar bien, imagínese. Qué testimonio tan hermoso decir, es que Dios está en mí, el Espíritu Santo está en mí, Él me da control, Él me llena de amor, de paciencia. Y a lo mejor no va a faltar quien le diga, ¿cómo puedes aguantar eso? Pero usted va a hacer ese testimonio y esas personas, ¿qué cree que va a pasar? Se van a convertir a Cristo. Y le van a admirar y van a querer seguir siendo liderados por usted. Van a decir, si él tiene un buen matrimonio y me está enseñando a mí y me está funcionando y yo también ya tengo un buen matrimonio. A ver, usted cómo le hace con las finanzas. A ver, usted cómo le hace con la enfermedad. A ver, y es ahí cuando usted se convierte en un verdadero líder porque se convierte en influencia para los demás. Pero primeramente comenzando por usted mismo, como un líder que tiene un buen testimonio en su matrimonio para la gloria de Dios. Punto número 10, bendícela siempre para que puedas heredar bendición. Qué hermoso, qué hermoso. Puedo imaginar un varón bendiciendo a su esposa, un esposo bendiciendo a su esposa, porque la bendición le viene a los que bendicen y no a los que maldicen. Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjese nada más, bendecid. Tenemos el llamado de parte de Dios para bendecir y no para maldecir. Como esposo usted tiene que bendecir a su esposa. Qué hermoso. Y la palabra bendición significa decir bien. Eso significa, entonces usted tiene que declarar buenas palabras para su esposa. Usted tiene que decir buenas palabras de su esposa. Eso es bendecirla. Decir lo bueno de ella, eso es bendecirla. Así que yo le animo a aplicar estos consejos. Hay una nota importante aquí en esta clase. Dice, el comportamiento del otro esposo, o sea, de su esposa en este caso, no justifica la violación de estos mandamientos. El comportamiento de otro nunca debe ser excusa para que nosotros pequemos contra Dios. Mire qué interesante, porque al no aplicar esta palabra, varones, sea que estén casados o que en un futuro se van a casar, al no aplicar esta palabra está pecando delante de Dios. Entonces es importante que usted se asegure de vivir en santidad, que usted se asegure de tener una relación con Dios, que usted se asegure de obedecer la palabra de Dios. Es muy necesario para que usted viva sabiamente con su esposa, que conozca estas escrituras. Las hemos enseñado hoy, las hemos declarado hoy sobre usted, pero yo le animo a leer de nuevo esta escritura, esta clase, tomar los puntos principales, hasta anotarlos por ahí, repasarlos diariamente, que el enemigo no le tome por sorpresa. Que las situaciones no le tomen por sorpresa y usted esté bien preparado y reaccione sabiamente y tenga un matrimonio en victoria, un matrimonio bendecido para ser de bendición. Hay algunas conclusiones aquí que quiero compartir con ustedes. Seamos sabios y renunciemos al egoísmo, a los pleitos y a las contiendas. ¿Sabe que una causa principal de los problemas en el matrimonio es el egoísmo? Queremos
todo para nosotros. Queremos recibir, queremos que el otro haga por nosotros en vez de pensar en nosotros hacer por él. En vez de pensar nosotros cómo hago feliz a mi cónyuge, queremos que el cónyuge nos haga felices. Eso es egoísmo. Pero hoy estamos recibiendo de parte de la palabra de Dios un buen jalón de orejas, una buena concientización y recordando que en vez de pensar en ser favorecido por nuestro cónyuge, pensemos en favorecerlo. Que en lugar de pensar primero en lo que yo quiero, pensar en qué quiere él. Amén. Los pleitos, las contiendas, tenemos que renunciar a todo eso. ¿Sabe que hay gente que dice, bueno, en todos los matrimonios hay pleitos? Yo le digo algo, anule ese argumento. Porque si usted vive bajo ese argumento, los pleitos nunca van a terminar en su hogar. Pero si usted comienza a decir, claro que no, si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo está en mi cónyuge, no tiene por qué haber pleitos. Para la gloria de Dios, yo le puedo compartir, en algún tiempo tuvimos muchos pleitos como esposos. Hace algunos años, pero les doy gracias a Dios porque ahora es difícil, es rara la vez que peleamos. En alguna ocasión diferimos en algún punto y lo platicamos, lo hablamos, pero en la mayoría de las ocasiones terminamos bien porque en algún momento establecimos como un pacto de no dejar que el sol se pusiera sobre nuestro enojo, como también lo manda la palabra de Dios. Usted no se debe de ir a acostar molesta con su cónyuge. Usted tiene que aplicar esta palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, hubo una discusión, diferimos, le falté al respeto, me faltó al respeto, arréglese porque la palabra de Dios lo ordena. No se vaya a dormir, o sea, que no se vaya, se haga de noche y vuelva a salir el sol y usted enojado, en pleito. No, incluso hay matrimonios que hasta se dejan de hablar por días. Todo eso queda cancelado, amén. Todo eso sale de nuestros hogares y porque ¿cómo lo hemos de impartir en nuestras células? ¿Cómo lo hemos de impartir? Cruce la línea de creyente necio a discípulo sabio. Ahorita usted es de alguna manera un creyente y pues está buscando ser discipulado. Entonces asegúrese de pasar a ser ese discípulo sabio y por supuesto que tiene un matrimonio sabio. Cuando usted lo logre, usted va a poder entonces impartir a los demás. Vamos a dejarle un encargo, le voy a dejar un encargo. Medite en los 10 mandamientos del esposo sabio. Si ve que en alguno está fallando, pídale perdón a su esposa. Amén. Sepa que el que se humilla será exaltado. Así que, pues yo creo que esta clase ha sido muy clara. Le doy gracias a Dios por estos materiales tan hermosos que nuestros pastores ponen en nuestras manos. Y declaro que Dios ha hablado. Vamos a orar para asegurarnos que el Espíritu Santo selle estas palabras, que no entren por un oído y salgan por otro. Que usted lo acepte, lo reciba y lo aplique en su vida y transforme y lleve su matrimonio a otro nivel para la gloria de Dios. Yo le voy a decir algo. Esta escuela de líderes, esa es la meta, formar y capacitar líderes. Pero claro que sí, camino a eso, camino a ello, usted tiene que ir puliendo su vida personal. Cuando usted ya sea líder de célula, para que cuando usted ya sea líder de célula, muchas cosas o todo lo que conforma su vida esté en orden. Amén, esté en orden. Imagínese un matrimonio en orden, un matrimonio bien avenido, sabio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, si usted está en una posición de hacerlo, cierre sus ojos y levante su mano, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora que todo lo que tú nos has enseñado, Señor, no entra por un oído y sale por otro. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tú traes revelación a los varones de lo que ellos tienen que modificar en el trato a sus esposas. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por tanto egoísmo, Señor, que ha perjudicado nuestros matrimonios
matrimonios. Ayúdanos a ser sabios, humildes, amorosos de ahora en adelante. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de pleito, todo espíritu de contienda, toda disensión en los matrimonios aquí representados. Declaro en el nombre de Jesús que tu presencia se establece en ese núcleo familiar, Señor, y empieza a reinar el amor, la paciencia, el perdón, el dominio propio, Padre. ¿Cómo es posible, Señor, que seamos capaces de dominarnos en otros lugares, en el trabajo, en la calle, pero en nuestra casa nos dejamos llevar? Perdónanos, Señor. Y yo te pido en esta hora que venga el fruto del dominio propio en el hombre que maltrata a su mujer, que le grita, que la humilla. Señor, en el nombre de Jesús, trae ese dominio propio, Padre, y trae sanidad a los corazones. Trae sanidad al corazón de la mujer que ha sido herida, Padre, por su esposo, porque no ha tenido cuidado de ella. Señor, en el nombre de Jesús, trae sanidad a su corazón, trae perdón, trae reconciliación, Señor, restauración. En el nombre de Jesús, yo oro por milagros de restauración en los matrimonios aquí representados. Y declaro en el nombre de Cristo, Padre, que estos matrimonios van a otro nivel de paz, de fe, de comprensión, de amor, de testimonio, Señor, que aplican tu palabra, que por la obediencia a tu palabra comienzan a haber cambios, mejoras en sus matrimonios, Señor. Y en el nombre de Jesús declaro matrimonios en victoria, matrimonios bendecidos para ser de bendición para los demás, Señor. Y no hasta que sean líderes de célula. Desde antes, por su testimonio, comienzan a ser de bendición para los que les rodean, para los que les ven. Padre, lo declaramos, Señor, lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amados, creo en que estos tiempos no sean solamente una clase. Creo en que estos tiempos sean un verdadero tiempo de impartición para usted. El Espíritu Santo está presente. No es un tema, no es solo una enseñanza. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amén. Le quiero dejar una tarea. Recuerde que al término de cada clase usted debe memorizar un texto bíblico. Y el texto bíblico de tarea es Proverbios 18:22. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Usted puede hacer su devocional con esta escritura o con las escrituras que estamos ahorita. Tenemos devocional a las 6 de la mañana en YouTube. Tenemos 24 horas de oración, nuestra cadena de oración. Así que hay muchas oportunidades para estar orando. Le animo a involucrarse y sigan adelante porque ya hoy están en su clase 8. Les quedan 2 clases para terminar este nivel y pues continuar su proceso de capacitación. Sin más, les deja su amiga, pues maestra y directora de la Escuela de Líderes, Ana Carrillo. Dios les bendiga.